Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. En este video vamos a ver el resumen del problema 606 en forma conceptual. Hemos dicho que hoy la posición, entendiendo por posición, qué tan lejos está el móvil, dijimos que iba a ser mi marcador verde, qué tan lejos está el móvil del origen. Esa se llama posición. ¿Qué tan lejos está el móvil del origen? También no olvidemos que todo esto se llama movimiento rectilíneo. El móvil nunca se ha movido, nunca ha salido del eje. El eje en el que puede viajar el móvil es en este caso solo puede viajar hacia arriba y hacia abajo, y este es el eje del tiempo. Está viajando en el tiempo. Cada que mi móvil hace esto de subir y bajar, pensemos en él como en un elevador, solo sube y baja, pero lo hace en la cuarta dimensión, que es el tiempo. Entonces este es el eje del tiempo. Bueno, entonces, posición. ¿Qué tan lejos está el móvil del origen? Ya vimos que lo más lejos que llegaba era hasta 32. Luego regresaba al origen. ¿Qué tan lejos está del origen? 0. Está en el origen. Su posición es 0. ¿Qué tan lejos está del origen? Está precisamente en el origen. Su posición vale 0. Ya que regresó, su posición vale 0, pero la distancia recorrida vale 64. Subió hasta 32 y bajó hasta 32. Esa se llama distancia recorrida versus posición. Posición, ¿qué tan lejos está del origen? Distancia recorrida, ¿cuánto viaje ha hecho? Después vimos que si esta posición, que hoy es una función del tiempo, ¿qué significa que sea una función del tiempo? ¿Qué tan lejos esté del origen? Será en función del tiempo, será dependiente del tiempo. ¿Qué tan lejos esté del origen? Dependerá del tiempo, del instante que tome yo, me indicará según el instante, qué tan lejos está la partícula del origen. Ok, vimos que si derivo a la posición como función del tiempo, derivando la posición, lo voy a poner de verde, derivando la posición con respecto al tiempo, a esa derivada en la física se le llama velocidad instantánea. Obtengo la velocidad instantánea, 6 por 2, 12, t menos 3t cuadrada. Esa es la ecuación, esta que acabo de encontrar, es la ecuación de la velocidad instantánea. Vimos que cuando la velocidad vale 0, la posición es máxima o es mínima, según sea el caso. Tenemos, cuando la velocidad vale 0, tenemos o un máximo o un mínimo. Ya existen varios criterios para determinar si es máximo o es mínimo, pero ahí tenemos un punto crítico. Tenemos un punto máximo o un punto mínimo. Después, si la vuelvo a derivar, si derivo, lo voy a poner derivando a la velocidad con respecto al tiempo, entonces me queda así. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la aceleración instantánea. Esta se llama en física aceleración instantánea. Y vuelvo a derivar. Es 12 menos 6 por 3 por 2, 6 t. A esta ecuación se le conoce como la ecuación de la aceleración. También vimos en esta partecita, estaba yo olvidándolo, la diferencia entre velocidad
incluye su signo. Y rapidez, la rapidez siempre será positivo y me indica qué tan rápido está viajando la partícula sin importar su signo, sin importar si la velocidad es positiva, si es negativa. Nada más responde a qué tan rápido está viajando la partícula y no me dice hacia dónde. Ya veremos más adelante que todo esto adquiere este sentido en movimiento rectilíneo. En movimiento en 2 dimensiones vamos a ampliar los conceptos a la forma más general. Pero por el momento con esto estamos bien. Entonces, vimos velocidad y rapidez. Vimos que si la velocidad vale 0, la posición es máxima. Ahora estamos con la aceleración. Vuelvo a derivar y me dice que vale 12 menos 6t y ahora encuentro la relación entre aceleración y velocidad. Si la aceleración vale 0, la velocidad está tocando un punto máximo o un punto mínimo. Y esa es la relación entre posición en función del tiempo, velocidad y aceleración instantánea. Se dice, para lo que hice este video, se dice que cuando conozco la posición, cuando conozco la velocidad, cuando conozco la aceleración, que hoy fue la posición como una función del tiempo, que cuando conozco estas cuatro variables, conozco el movimiento de la partícula. Si yo conozco su posición, conozco su velocidad, conozco su aceleración, que hoy fue la posición como función del tiempo, yo conozco el movimiento. Ya no me falta nada por conocerle. Conozco la geometría del movimiento. Conozco, si fuera un avión de esos que va dejando una mancha de vapor, de humo, no sé qué sea, que va dejando, conozco la figura geométrica que generaría el móvil. Entonces, para resolver un problema, yo tengo que saber las 4 variables. Entonces, he conocido el movimiento de la partícula. Conozco la posición, conozco la velocidad, conozco la aceleración y conozco el tiempo. Finalmente, entonces, la aceleración no tiene una descomposición no tiene un nombre, el módulo de la aceleración, así se llama el módulo de la aceleración, el módulo de la velocidad se llama rapidez, pero en este no tenemos. Aquí fue posición versus distancia recorrida, aquí velocidad versus rapidez. Aquí es aceleración, que es un vector, versus módulo de la aceleración. Simplemente se llama así, módulo de la aceleración. Y finalmente vamos a ver que teniendo la posición como una función del tiempo, tuve que derivar y encontré la velocidad. Volví a derivar la posición y se llamó aceleración. En el siguiente tema vamos a hacer el proceso inverso. Nos van a dar la aceleración. El proceso inverso de la derivada. Vamos a integrar para conocer. Me van a dar la aceleración. La voy a integrar y voy a conocer la velocidad. Ya que tengo la ecuación de la velocidad, le voy a tener que poner más una condición inicial. Más una condición inicial o final. Y voy a hallar la ecuación de la velocidad. Ya que tengo la ecuación de la velocidad, hago el proceso inverso, integro y voy a hallar la ecuación de la posición más la ecuación general más una constante que vuelve a ser una condición inicial o condición final,
y encuentro la ecuación particular de la posición. Este fue como un adelanto, como la explicación. Vean, derivo, encuentro la velocidad, derivo, encuentro la aceleración. Ahora en los problemas que siguen me van a dar la aceleración, la integro y encuentro la velocidad, más una condición inicial. La integro la ecuación particular de la velocidad, la integro y hallo la ecuación general de la posición, más una constante, una condición inicial, más una condición inicial o final, y hallo la ecuación particular de la posición. Vamos a seguir estudiando con energía.